¿Qué tal, amigos? Hoy hablaremos sobre Pemex, sobre precios de gasolina en México y sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero que nada, quiero empezar hablando eh, que sobre que en los 80s Pemex, Petróleos Mexicanos, era casi la cuarta potencia energética petrolera mundial, solo por detrás de Rusia, Irán y Arabia Saudita. Y este gran crecimiento aparentemente era inconveniente para el vecino del norte, porque era competencia. Y aunque se dicen defensores de la democracia, del libre comercio, pues obviamente eso solo es una fachada, porque en realidad por debajo del agua siempre hacen todo lo posible para quitar la competencia, en México y en muchos países. México en ese entonces producía más de 3 millones de barriles de petróleo diarios. Y posteriormente, desde la llegada del señor Salinas de Gortari, en los siguientes sexenios hasta Peña Nieto, progresivamente la producción de barriles de petróleo fue bajando. En aquel entonces, Salinas de Gortari coludió en complicidad con el gobierno de Estados Unidos para destruir a Pemex. Aunque te parezca exagerado, pues es tal cual. Porque a los dos les convendría. Este presidente y los subsiguientes se enriquecerían ilícitamente a través de estos acuerdos y Estados Unidos pues también, ya que no habría competencia o incluso podría eh, venderle un día petróleo a México, como está pasando. Entonces, lo que acordaron es que precisamente pues iban a reducir la producción de Pemex y pues se iba a descuidar Pemex, no se iba a reinvertir en infraestructura de Pemex. Pues como pudieron ver, al final del sexenio de Peña Nieto, mm, más de la mitad de las refinerías no estaban, no estaban activas, no estaban aptas para refinar. Entonces digamos que la capacidad de Pemex estaba reducida al menos del 50%. Entonces, esto no era suficiente para que México refinara su propio crudo. Y es que así que tuvo que requerir a vender su petróleo crudo a Estados Unidos, pagar por el flete, la refinación y el transporte de regreso. Y es por eso que los precios de la gasolina en México están más caros que en el mismo Estados Unidos. Entonces, ¿ves? Precisamente es lo que querían. Es negocio para Estados Unidos y es negocio para estos corruptos que por mucho tiempo pues estuvieron saqueando a Pemex. Y por supuesto que no iban a hacer nada, ya que ellos se beneficiaban con el mismo dinero de Pemex, fundaron propias empresas como Sierra Oil, si quieres buscarla, de los cuales eran grandes inversores Salinas de Gortari y el mismo Ricardo Anaya. Bueno, el punto es ese, que descuidaron Pemex, que fueron destruyéndolo para beneficio de multinacionales, corporaciones extranjeras, petroleras, que algún día usarían la excusa, los políticos, como Peña Nieto, de que el gobierno no podía reconstruir Pemex y necesitaría inversión extranjera, lo que significa privatizar o vender las acciones de Pemex casi regaladas, lo cual estaban ya comenzando a hacer. Y todos ellos se beneficiaban. Por eso no hacían nada, por eso tampoco hacían nada para parar el huachicoleo. Por supuesto que no, porque los primeros huachicoleros eran los de cuello blanco, los que estaban en altos puestos del gobierno, en puestos privilegiados, eh, desviando tanques petroleros, desviando tuberías desde los mismos refinerías y pues
por eso mismo no había una lucha contundente contra el huachicoleo criminal que se hace, digamos, a escala en la parte más baja, digamos, donde lo hacen ya criminales comunes, porque el atacarlos a ellos, pues tendrían que hacer algo, atacarse a ellos, tendría que investigar y pues se daría cuenta de que ellos también estaban robando. Y ahora el señor Andrés Manuel López Obrador pues está tomando cartas en el asunto. Está luchando por reestructurar Pemex, por abrir nuevas refinerías y así que México no dependa de otros y no tenga que pagar más caro por la gasolina. También quitó un impuesto para que los gasolineros, para que se vendiera, digamos, la gasolina más barata a las estaciones de gasolinera. Ahora ya solamente faltaba que los gasolineros le bajaran también. Recordemos que el precio de la gasolina pues depende de varios factores. Puede ser el precio internacional del crudo, pueden ser los impuestos del gobierno y a final de cuentas el precio que imponen los gasolineros. En este caso el señor Andrés Manuel López Obrador está tomando cartas en los dos primeros, en lo que a él le corresponde. Pero ahora aparentemente muchos gasolineros no bajaron la gasolina. Entonces el señor Andrés Manuel está proponiendo muchas otras cosas para que se baje el precio de la gasolina a un precio justo. Y bueno, muchas personas son muy críticos, especialmente sus opositores políticos, ya que él realmente quiere hacer algo al respecto para mejorar su país. Y son muy exigentes y críticos y quieren, mucha gente también la hacen ver o pensar que no se ha mejorado mucho México, pero óyeme, van 4 meses, por favor. Le dejaron un país hecho garras, lleno de violencia, lleno de corrupción. Entonces, esto fue, digamos, duró sexenios para que México se pusiera así. No esperemos que en 4 meses esto se resuelva. Más bien apoyemos al señor presidente y colaboremos con lo que podamos. Así que bueno, dejaré que lo escuches y en sus propias palabras para que veas otras medidas que él quiere implementar para que en México pues sea la gasolina más barata y justa el precio. Veamos. La conclusión es de que se está cumpliendo con que no aumente el precio de combustibles. Sin embargo, hay aumentos porque ha crecido el margen de utilidad de las empresas de distribución de combustibles. Esta es la situación. Yo hago un llamado a los concesionarios, a los distribuidores, para que actúen con responsabilidad, que no se abuse, porque vamos a dar seguimiento a este tema. Se está haciendo un esfuerzo para que no aumenten los precios de los combustibles. Y así va a ser en todo este tiempo, en todo este año. No va a haber aumentos, no va a haber gasolinazos como sucedía anteriormente, porque es un compromiso que hicimos. No aumentos en gasolinas, en diésel, en gas y en la luz, en la electricidad. Pero queremos que todos ayuden, que todos apoyen. Entonces hago un llamado, repito, a los concesionarios para que revisen lo de sus márgenes de utilidad, que no piensen que no estamos observando el comportamiento en el manejo de los precios al consumidor.
aclaro este asunto diciendo de que no hay aumentos de impuestos, ni hay impuestos nuevos. Los compromisos se cumplen. Digo esto porque ayer salió la noticia que se iba a restablecer el impuesto de la tenencia. Eso no es cierto. Eso es lo que quisieran nuestros adversarios, que nosotros incumpliéramos nuestros compromisos. Por eso hemos decidido, como un primer llamado, en una primera instancia, pedirles a los concesionarios que nos ayuden. Es un exhorto fraterno, es una convocatoria amigable para que nos ayuden. Puede ser que quienes son los dueños de las empresas, porque hay empresas que manejan hasta 500 gasolineras, no sepan de lo que está sucediendo. Por eso les informamos. Entonces es un llamado, una convocatoria a que nos ayuden para que no haya estos abusos. Lo segundo es que nos van a ayudar también los consumidores, porque vamos a dar mucha difusión al quién es quién en los precios de las gasolinas, que el consumidor sepa dónde está más barata la gasolina. Hay una aplicación que se puede usar con este propósito y que nos ayuden a comprar en donde está más barata. Vamos a que se difunda más cómo tener esta información. Ya está en los celulares, ya se puede utilizar en las ciudades para saber en qué gasolinería o gasolinera se vende más barata la gasolina. Y vamos también todos los lunes en la mañana, aquí, vamos a dedicar un minuto para poner en pantalla cuáles fueron las estaciones en donde se vendió más caro en la semana y cuáles fueron las estaciones donde se vendió más barato. Una primera etapa. Si así logramos que haya precios justos, que no haya abusos, hasta ahí nos quedamos. Si no se entiende, si no funciona este mecanismo, que creo que va a funcionar para lograr el propósito de que no haya aumentos en los precios, entonces pensaríamos en crear nosotros un grupo de venta en el país. No muchas,
las suficientes como para que en esas estaciones se venda a precio justo. Hay ejemplos buenos. Aquí en la Ciudad de México la gente hace hasta colas para cargar gasolina en la estación que tiene la Secretaría de Marina, porque además de buen precio, se dan litros de a litro. Si es necesario, vamos a crear este mecanismo para estimular la competencia. Pero yo espero que con la primera medida logremos el propósito de que se estabilicen los precios. Entonces vamos a empezar con una primera gráfica que muestra cómo han estado evolucionando los precios de la gasolina y del diésel. Las líneas punteadas en cada una de estas gráficas representa cuál es el precio objetivo, es decir, el precio que quisiéramos que tuviera, dado que no aumentara por arriba de la inflación. Lo que pueden ver en la gráfica del medio es la evolución del precio de la gasolina premium, donde el precio objetivo debería estar en 21.04 y el precio real está en 21.84, es decir, está por abajo de la inflación. No ese es el caso ni de la gasolina regular ni del diésel. En la gasolina regular lo que pueden ver es una especie de S estilizada en la evolución del precio real, donde a partir de los aumentos en los incentivos fiscales, la disminución del IEPS, ha venido convergiendo el precio hacia el precio objetivo. Aún hoy hay un precio ligeramente marginal en el precio spot de 19.54 por arriba del precio objetivo de 19.50 y en el diésel está 21.29 con respecto a 21.89. ¿Qué es lo que está pasando con las gasolinas y el diésel? Bueno, el precio al público está formado por 5 componentes importantes. El primero y el más importante es la referencia internacional, es decir, a cuánto se compra la gasolina en el mercado internacional. A eso se le suman costos de logística, es decir, cuánto cuesta llevarlo de un lugar a otro la gasolina. Luego hay impuestos, luego hay algunos otros gastos asociados a ello, como por ejemplo ajustes por calidad, etcétera. Y finalmente, y todo esto más o menos está en control del gobierno. Lo que no está en nuestras manos es lo que aparece en letras rojas,